Creo que mi liberación nos enseña una cosa sencilla pero también bastante profunda, es decir, que los pueblos no podemos ser derrotados jamás, que la injusticia no puede vencer por siempre. Y nos demuestra también que la solidaridad, el acompañamiento, es la clave para lograr justicia, para lograr estos pequeños éxitos, estos pequeños triunfos, esta modesta victoria. Lo más importante en este caso es que el caso fue con los demás coacusados objeto de una opinión del grupo de trabajo sobre las detenciones arbitrarias, entonces de un mecanismo oficial de las Naciones Unidas y también por ser objeto de una opinión de este mecanismo se volvió un caso emblemático, prioritario para nuestra oficina. Hemos acompañado el caso, hemos visitado a Enrique y Damián en la cárcel, hemos tenido interlocución con el Poder Judicial y con las autoridades del gobierno, siempre insistiendo que sí pueden desistir de la persecución penal, y la respuesta en el gobierno anterior fue no, dejamos al Poder Judicial de decidir. Finalmente lo que vimos es que hubo desistimiento por parte de la Procuraduría General de la República, desistió de la persecución penal, y esto sí percibimos como una modesta victoria, como lo caracteriza Enrique Guerrero, siendo esto en un contexto de cambio político. Entonces también quiero reconocer el rol del nuevo gobierno de México en este contexto, y cuando ya tengo la oportunidad de hablar de lo sistémico en este caso, me parece que es un caso de muchos, como se mencionó en esta conferencia de prensa, de muchos casos de fabricación de delitos que ocurren en el contexto de una represión deliberada, pero también ocurren probablemente con mucha más frecuencia en el contexto de la supuesta lucha contra el crimen, donde hay abusos muy frecuentes por parte de las corporaciones del Estado que identifican a alguien como un chivo expiatorio, un posible perpetrador de un delito, y proceden con uso de fabricación de pruebas, con utilización de tortura, a inculpar una persona, aunque esta persona no es el perpetrador del delito. Y eso sí es un fenómeno aún más amplio que también nos preocupa como oficina. Y yo diría más bien que el tema de detención arbitraria, el tema de tortura, de violaciones de derechos procesales, es un tema donde probablemente la represión directa de activistas, sean indígenas o sindicalistas, representa solo la punta del iceberg, porque la gran parte de ellos se da en el contexto no político, pero en un contexto donde no hay verdaderamente controles. También se mencionó en esta conferencia de prensa que la tortura se utiliza de manera cotidiana, sin que sea verdaderamente investigada
mismo cuando hay pruebas de tortura que no se investigan los perpetradores, que se queda en la impunidad y eso abona a la repetición de estos hechos. Sí, de hecho, justamente en plena coincidencia, lo que vemos es un mecanismo de criminalización y de fabricación de culpables y de acusaciones, y en ese contexto y en ese mecanismo es que se inserta la persecución de los luchadores sociales, de los defensores de derechos humanos. Es decir, si no existiera este mecanismo generalizado, no podría o sería más difícil implementarlo para cuestiones políticas. Entonces aquí lo que vemos es que existe este mecanismo generalizado, sistemático, donde está no solo la Procuración de Justicia, está el Poder Judicial, copartícipe de ello, y en este contexto se inserta la criminalización de defensores de derechos humanos y de luchadores sociales. Sí, claro. Nosotros como colectivo Liquidambar, porque bueno, debemos de pensar de manera colectiva, formulábamos 4 demandas. Una era, por supuesto, la reparación del daño a todos los presos políticos, pero en especial las medidas de no repetición. Es necesario que nunca más haya presos políticos en este país. Por otra parte, si bien reconocíamos la labor del nuevo gobierno para dar cumplimiento a esta demanda histórica, que es la liberación de nosotros, los presos políticos, reconocemos también que hay muchos otros presos políticos que aún no han sido liberados y muchas personas inocentes en prisión. Durante estos años de cautiverio, mi labor de defensor de derechos humanos, bueno, pasó a ser defender los derechos humanos de muchos inocentes en prisión. Entonces, el llamado es a la Secretaría de Gobernación a darle celeridad a esto, porque ¿quién va a reponer esos días que un inocente pasa en prisión? Y esto se concatena con el llamado que hizo la Oficina del Alto Comisionado y también Amnistía Internacional de revisar la cuestión de la prisión preventiva oficiosa. No es posible que alguien que no es responsable de un delito esté con una pena anticipada. Y bueno, y esto sería también en cumplimiento a los lineamientos que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien ha dicho que la prisión preventiva debe ser una medida excepcional, no una medida regular, y el Estado mexicano no está cumpliendo con esas disposiciones y esas sentencias que ya están emitidas. Por otra parte, bueno, solicitábamos una transformación de raíz del Poder Judicial, porque en todo esto se ha quizás olvidado que nada podría suceder sin jueces que solapan todo este tipo de fabricaciones, que no respetan los mecanismos internacionales ni las convenciones. Y bueno, a nosotros nos tocó en prisión documentar casos realmente terribles de jueces que para sostener a las personas en la cárcel son capaces de negar evidencias incluso fílmicas. Nos tocó defender un caso que un preso que con videos de que no había sido detenido como decían, el juez aún así decidió que sí fue detenido como decían los federales. Prefirió creerle a los federales que lo que él estaba viendo con sus propios ojos. Entonces, ¿y quién revisa eso? ¿Quién lo sanciona? Hay una total impunidad del procedimiento de los jueces y magistrados. Y también hemos documentado sentencias de magistrados que fingen no saber sumar para no acreditar una violación, por ejemplo, la violación al término de retención ministerial, que la Constitución establece: el Ministerio Público te puede retener 48 horas o una duplicidad en el caso de delincuencia organizada. Estaba plenamente acreditada la violación, era cuestión de saber sumar, y el magistrado señala la misma suma, pero la realiza mal y dice, no hay violación, son menos horas. ¿Y quién lo revisa esto? ¿Quién lo castiga? ¿Eso es justicia? Por último, nos faltaba una demanda, que era, es necesario implementar mecanismos legales permanentes para dar cumplimiento a las opiniones de organismos internacionales como los de Naciones Unidas. Y esto es algo que está pendiente, que el Estado mexicano tiene una deuda. No puede ser nada más una cuestión de voluntad, es decir, si hay un gobierno que tiene voluntad de cumplir, se va a cumplir, y si no hay voluntad, no se va a cumplir. No, esto tiene que quedar legalmente establecido y tiene que ser un mecanismo claro y que permita dar cumplimiento a estas recomendaciones. México tiene una deuda con Naciones Unidas en todos estos temas, no solamente detenciones arbitrarias, sino también desaparición forzada y otros rubros. Nuestro posicionamiento no es nada nuevo. Desde años, la oficina y yo en lo particular hemos
expresado nuestra preocupación por la figura de prisión preventiva oficiosa. Y quiero destacar que el problema es en la palabra oficiosa. En un Estado de Derecho sí existe una prisión preventiva, pero es la decisión del juez basada en el pedido del fiscal, del procurador, de la agencia que investigue. Pero no puede ser que el procurador, el fiscal, quien investigue, decide solo de que una persona debe estar esperando su sentencia por todo el tiempo en la cárcel. Esto es equivocado, no es solo nuestra posición, es la posición de los mecanismos internacionales de derechos humanos, que no debe ser así. Y esto es algo que desde nuestra perspectiva debe derogarse y por eso nos preocupa que en vez de derogarse se está considerando la posibilidad de aumentar la lista de delitos y que se está discutiendo qué delito merece estar en un régimen de prisión preventiva oficiosa. Y esto nos parece una pregunta equivocada, porque nuestra posición es que ningún delito por sí es merecedor de prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa la prisión preventiva no debe ser oficiosa y la debe decidir el juez, la jueza, bajo criterios que son complejos e individuales. Es el criterio de que haya un riesgo de que va a huir la persona, hay riesgo que va a seguir en la actividad delincuencial, perpetrar otros delitos, riesgo que va a influir con los testigos, entonces indebidamente influir en el proceso penal. Estos son legítimas razones, legítimos motivos por los cuales jueces deciden de decretar la prisión preventiva, pero no es oficioso solo por el delito, es individualizado, debe ser individualizado así. Esto es nuestra postura. Platicaba en una reflexión con los compañeros y las compañeras que paradójicamente nuestra persecución, y en específico mi encarcelamiento, fue una manera en que el régimen nos dio la razón. Fue una manera quizás cruel, pero en la que nos dio la razón y nos dijo: ustedes tienen la razón de seguir luchando, su lucha es justa. Y nos dio la razón porque nos demostró que el país como es, tal cual es, no puede seguir siendo y que tiene que cambiar.